¿Sabe usted que las palabras sirven para esconder la realidad o para tergiversarla? Eduardo Galeano, el escritor uruguayo, comprometido con las luchas del mundo y sobre todo con las luchas de América Latina, ha escrito sobre esto de manera muy importante e interesante. El actual politólogo más importante, creo yo, de España y quizás de Europa, Juan Carlos Monedero, también nos habla de cómo el lenguaje es usado por los medios de comunicación adictos a los sistemas económicos neoliberales. Tratan de cambiar el significado o significante de la palabra. He aquí algunas palabras que es bueno tener en cuenta cuando nos hablan los neoliberales de sus políticas económicas aplicadas salvajemente en nuestros pueblos. Cuando hablan, por ejemplo, los neoliberales de corrupción, no hablan exactamente o no hablaban de corrupción directamente como un fenómeno de apropiación ilícita, ¿no?, inmoral de la riqueza del Estado y por lo tanto de la riqueza de la población, que es parte del Estado peruano, de cualquier Estado, sino ellos hablan de beneficios extraordinarios no consignados, es decir, aquel funcionario que se corrompe, para él no es corrupción, sino es un beneficio extraordinario que no está consignado de manera formal. También, por ejemplo, cuando se habla de muertos y asesinatos, ¿no?, en estas protestas que está ocurriendo en América Latina, es el despertar de los pueblos. Los medios de comunicación, muchos de ellos no hablan de muertos y asesinatos o tratan de cambiar el significado de las palabras y ellos nos hablan de daños colaterales, ¿no?, o de terroristas, o también señalan delincuentes, etcétera, etcétera, prontuariados, etcétera. Otra palabra que los neoliberales tratan de cambiar el significado es, sin lugar a dudas, ajuste de planillas, cuando en realidad lo que ocurre es el despido a la población, a los trabajadores sin derechos, sin compensación por tiempo de servicio, sin derecho a nada. Alivio fiscal. Cuando los neoliberales hablan de alivio fiscal, se están refiriendo a que hay que reducir los impuestos a las grandes empresas y cargar más impuestos a la población, ¿no?, como el caso peruano, donde más del 70% de la recaudación tributaria proviene de la población civil, de la población trabajadora, y solo menos del 30% proviene de las empresas, de las grandes empresas que tienen hasta ahora enormes beneficios tributarios y que son contratos establecidos de acuerdo a la Constitución, el artículo 62, los famosos contratos de ley que no pueden ser modificados porque están amparados en este artículo. Cuando los neoliberales hablan del mercado, no hablan de neoliberalismo, no se identifican como, no, yo soy neoliberal abiertamente, ¿no? Ellos hablan de la economía de mercado. Qué hermoso nombre, qué hermosísimo nombre, economía de mercado, ¿no?, cuando todos sabemos que son políticas neoliberales, ¿no? Cuando los Estados Unidos invaden, por ejemplo, países como Irak, como Afganistán, y otros países que ha invadido, porque esa ha sido siempre su política exterior de Estados Unidos, ellos no hablan de guerras o de invasiones, ellos hablan de misiones humanitarias, es decir, hay que enviar una misión humanitaria a tal país, cuando todos sabemos que son guerras donde se asesinan, donde se matan a inocentes y sobre todo a civiles que no tienen nada que ver con las guerras, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, Eduardo Galeano habla de que muchos hablan de países en desarrollo, cuando en realidad nuestros países son arrollados por el desarrollo ajeno, ¿no? Cuando los neoliberales hablan de ayuda externa, por ejemplo, de asistencia internacional, de cooperación internacional, hermosas palabras, que lo que nos están imponiendo por debajo es deuda externa, ¿no?, como el caso de Ecuador,
con este presidente servil al Banco Mundial, ¿no? Ecuador ya no tenía o tenía muy poquísima deuda externa, ¿no? Y Moreno se ha endeudado de nuevo con el Banco Mundial o con el fondo, a través del Fondo Monetario Internacional. Entonces, cuando escuchemos la palabra ayuda externa, ¿no? O asistencia internacional, no es más que nos van a poner una deuda que no va a ser pagable, que vamos a tener que pagar cada año millones y millones de intereses a costa de nuestros pueblos. Cuando sabemos que las políticas que impone Estados Unidos, por ejemplo, en el mundo, no son más que políticas imperialistas, ¿no? De imposición a la fuerza. Ellos no hablan de imperialismo, ¿no? Sino ellos hablan de la globalización, ¿no? Estamos en el siglo XXI y por lo tanto la globalización es la que llega a los países más atrasados, a los rincones del mundo para llevarlos a la civilización. Por ejemplo, los oportunistas en un modelo neoliberal, aquel súper oportunista, que ya hablaremos de eso en la política, que hay bastantes, ¿no? No hablan de oportunismo, ellos hablan de realismo, ¿no? Sino hablan de realismo antes que oportunismo. Los neoliberales no hablan de pobres, no hablan de la pobreza extrema, ¿no? De los que no tienen empleo, de los que no tienen vivienda, no tienen nada. Ellos hablan de carentes o carenciados, personas de escasos recursos económicos, le dicen a los pobres, los neoliberales, ¿no? Algunas más, por ejemplo, cuando el ejército o la policía tortura para ellos.